Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal Astrología para Entender. Y hoy os traigo un vídeo sobre la próxima luna llena en Acuario, pero resulta que es mucho más que una luna llena. Es casi que hay un continuo de aspectos y de cambios desde hoy. O sea, hoy estoy grabando, hoy es viernes, día 1 de agosto, la primera quincena de agosto. Um, es excepcional. Y esta semana que viene, a partir del domingo, sobre todo domingo día 3 de agosto, la luna llena después y seguirá unos días, pero esta primera quincena de agosto es absolutamente excepcional en muchos sentidos. Ahora entraremos en el análisis con diferentes cartas porque tenía muchas ganas de compartir esto. Esta es la carta de la luna llena, de la luna llena del próximo jueves, bueno, el día 9 creo que cae en jueves. Entonces, bueno, aquí ya vemos que hay un gran trígono de aire con Urano, Plutón y Marte en Libra. Hay una cometa con Marte en la cola. Hay dos cometas con Marte en la cola, Saturno, Neptuno retrogradando en esos primeros grados de Aries, ya encaminándose hacia Piscis. En la punta de la cometa hay una segunda cometa con Plutón en la cola y Mercurio en la punta, una cometa que se forma con Urano y con Marte. Entonces vemos que esta figura, más o menos, si miramos la geometría, apunta bastante a este Urano en Géminis. O sea, por un lado tenemos un triángulo místico que habrá que desglosar un poquito, lo miraremos, con las dos cometas, que es esta es una y esta completa la otra. Y toda la figura apunta a este Urano en Géminis. Urano en Géminis es el cambio, es el gran cambio. Además, se está ajustando mucho el trígono Plutón-Urano, que se hará exacto el año que viene, pero que este trígono activa el gran sextil de transpersonales con Saturno-Neptuno en la punta. Pero ahora mismo, donde más apunta la energía es a ese cambio, a ese cambio futuro. O sea, de alguna manera estamos en plena siembra, estamos en pleno movimiento. Al vídeo lo he llamado momentum. Momentum es el ímpetu de una suma de diferentes fuerzas. Hay muchas fuerzas en juego y hay un empuje, un ímpetu hacia adelante. Entonces, una semana, una quincena tremendamente, tremendamente dinámicos, muy movidos por estas dos posiciones que son las que de alguna manera aportan, porque lo demás son aspectos armónicos, sextiles y trígonos. Entonces, estas oposiciones son las que aportan la tensión suficiente y necesaria para que haya movimiento. Mm, Entonces, vamos a desglosarlo, aspecto por aspecto, porque hay muchos cambios, además de estos aspectos. Venus ha entrado en Cáncer, Marte ha entrado en Libra. Mercurio aquí está acabando su retrogradación, está estacionario ya. Vamos a mirar un poco todo esto. Lo que pasa es que, claro, cuando yo miraba esta figura, enseguida me llama la atención el punto opuesto a Urano. O sea, ¿qué pasa en este primer grado de Sagitario, últimos grados de Escorpio, primer grado de Sagitario? ¿Qué pasa en este punto? Que si pasa un planeta por ahí, se forma
uno de varios que habrá, pero se forma un sello de Salomón, que es una figura también muy, muy dinámica, una figura que tiene cierto contenido mágico, una figura de geometría sagrada. Entonces vamos a... espera, digo, en este punto, pues es probable que en algún momento pase la luna por ahí. Entonces fui a buscar el día y nos encontramos con la siguiente carta de este próximo domingo. Este próximo domingo la luna está por el grado 2, o sea, pasa por el grado 1 y se forma este sello de Salomón que es dinámico, o sea, no se forma exacto en ese momento, pero lo vamos a ver. Son tres oposiciones. Por un lado, la luna que eh, dispara la actividad uraniana, que es en la próxima luna llena, toda la energía va hacia Urano. Por el otro lado está la oposición Sol-Plutón. Sol ya se está alejando, pero Mercurio, hoy que estoy grabando, Mercurio está Casimi. O sea, Casimi viene del árabe, quiere decir está en el corazón del Sol. Eso quiere decir que hoy es un día para recibir mensajes. O sea, este Mercurio que está retrogradando le trae información al Sol. Nos puede bajar información, nos puede llegar información de maneras inesperadas, pero nos puede aclarar eh, algunas situaciones. Todavía está retrogradando ese Mercurio, seguirá hasta el grado 4 de Leo, después se pondrá directo y de forma directa hará otro Mercurio Casimi, o sea, Mercurio se vuelve a juntar en ese grado exacto con el Sol. Mercurio vuelve a traerle información ya definitiva de esta retrogradación, ¿no? O sea, la información, las conclusiones, de alguna manera. Ahora nos trae información y dentro de una semana, semana y media, nos vuelve a traer información. Entonces, hay todo un proceso ahí en el eje Leo-Acuario que volveremos a hablar. Ahora estará la oposición Mercurio-Plutón, pero no está desligado de la oposición Sol-Plutón y no está al mismo tiempo desligado, como os comentaba en el anterior vídeo, tampoco está desligado de la retrogradación que hizo Venus en Leo y de la retrogradación que hizo Marte en Leo. ¿Qué sucede en ese eje Leo-Acuario? Y hablé de que hay toda una sanación, una alineación de cómo pongo mi Leo, mi energía leonina creativa, auténtica, cómo la pongo en el mundo para ponerla al servicio del mundo de alguna manera. ¿Desde dónde? Desde una expectativa en Acuario, desde una necesidad de aprobación, una necesidad de atención, una necesidad de aceptación, o simplemente pongo mi creatividad y mi diferencia en el mundo en Acuario, sin expectativas. Entonces ahí hay un proceso de sanación, porque muchas veces sucede que mm, nos ponemos nuestra creatividad en el mundo, nuestro yo lo ponemos en el mundo de forma condicionada por nuestras heridas, por nuestros miedos, por nuestras vivencias. ¿Y qué sucede en ese proceso? Pues que muchas veces se vende el alma en ese proceso. O sea, cuando queremos obtener algo por necesidad de aceptación, por necesidad de ser queridos, por necesidad em, de, puede tener otras expresiones, necesidad de éxito, necesidad de poder, todo lo que es necesidad de algo, ahí estamos vendiendo algo de nuestra alma. Estamos queriendo tomar un atajo y ahora veremos que esto tiene mucho que ver con la oposición Marte-Saturno-Neptuno,
el no poder tomar atajos, que esta sería la tercera posición. O sea, no valen los atajos, todo cuesta un esfuerzo y todo cuesta un encarar las cosas tal y como son. Entonces, bueno, hay ese proceso de purificación muy grande que se está haciendo en el eje Leo-Acuario, que venimos precisamente de una luna nueva en oposición a Plutón, la pasada luna nueva, que tiene un tema muy interesante. Os voy a poner un momento la carta. O sea, esa luna nueva, que ya os expliqué en el anterior vídeo, está relacionado con Mercurio retrógrado, con Venus retrógrada, con Marte retrógrado. O sea, todo ese proceso que se ha hecho en Leo de conectar con quién soy yo realmente, qué quiero poner al mundo, qué tengo para ofrecerle a la vida. Pues probablemente mi yo, mi diferencia, mi, mi autenticidad, o sea, el ser honestos con el ponernos en el mundo. Ahí hay una cosa muy interesante, es que la luna llena correspondiente, os pongo un momento la carta que también la he preparado, la luna llena correspondiente de febrero del año que viene, no por nada, no por casualidad, tiene a los tres transpersonales junto al Sol y junto a Plutón en Acuario, a los tres personales, a Marte, Mercurio y Venus. Ahí es donde se completa ese proceso, en febrero del año que viene, el 1 de febrero. Ahí es donde realmente um, empezamos mm, a expresar plenamente esa coherencia interna, coherencia externa, como es adentro, es afuera. um, Empezamos a expresar plenamente esa nueva coherencia, esa actualización de nuestra coherencia y la ponemos en el mundo. Bueno, os quería enseñar esta carta, pero ahora volvemos al sello de Salomón del día 3, este domingo. Entonces tenemos las tres oposiciones y tenemos aquí, voy a, voy a marcarlo. Aquí lo va a hacer con Mercurio en este punto y aquí Marte unos días después lo va a hacer también en este punto. Y este es el primero de los cuantos, porque esta figura nos va a acompañar durante parte de este año, parte del año que viene, se va a ir repitiendo esta figura. Entonces, muchísimo dinamismo, un momento muy importante a nivel colectivo, a nivel personal, porque esto afecta a nuestra carta a nivel personal y activa una serie de casas y una serie de aspectos de nuestra vida, sobre todo donde se encuentran, porque es la punta de ese gran sextil, donde se encuentran Saturno y Neptuno, donde se encuentra Urano y donde se encuentra Plutón. Estos tres puntos, localicémoslos en nuestra carta natal, ahí hay una profunda transformación, hay una gran transformación. Bueno, pues tenemos el sello de Salomón. Por otro lado, hay más aspectos interesantes. Venus que ha estado tiempo por Géminis, ha estado más o menos un mes por Géminis, estando en Géminis hizo la captura con Marte este día 3, o sea, ahora, de hecho ahora el día 1 ya ha pasado a Cáncer, cambia mucho la energía de Géminis a Cáncer, de esta Venus, Venus en Cáncer, además estando Júpiter en Cáncer también, es una Venus de mucho autocuidado, mucho cuidado de nuestros seres queridos. Es una Venus que está muy enfocada en el cuidarse y en el cuidar, pero viene esa cuadratura con Marte, Marte en Virgo, Venus en Géminis, dio una tensión, que además esa tensión estaba
Estaba aquí en tensión con Marte y con Saturno y Neptuno. Esta T cuadrada. ¿Qué sucede ahí? Que Venus en Géminis abre puertas, abre posibilidades, tiene muchas ideas y además le gusta esa curiosidad y venga ideas y venga a abrir posibilidades. Lo que pasa es que esto después genera una tensión con un Marte en Virgo que dice, vale, vale, o sea, está muy bien, quieres hacer esto, quieres hacer aquello y lo demás allá, pero esto hay que ponerlo en marcha y hay que ponerlo en marcha de forma con energía de tierra, de forma eficaz, eficiente, um, práctica, pragmática y laboriosa. O sea, entonces ahí sí que puede suceder estos días que haya momentos que nos veamos superados porque hemos abierto más temas de los que podemos asumir. Bueno, pues ahí está ese Marte en Virgo. Pongamos orden, seamos pragmáticos, analíticos, como es Virgo. Y Virgo, que es un signo de la casa 6, y estando después, cuando Venus pasa a Cáncer, estando Venus, Júpiter en Cáncer, cuidemos para que haya un orden y para que haya una eficiencia en aquello que ponemos en marcha, hemos de cuidarnos. Y hemos de cuidar temas de casa 6, cuidar nuestros hábitos, cuidar nuestras rutinas. Muy importante ahora, porque hay tanto movimiento, o sea, esto es como un torbellino, hay tanto movimiento que será muy importante ah, tener una cierta disciplina de lo cotidiano, hábitos de alimentación, mm, hábitos de... Porque, a ver, con Venus en Géminis y Marte en Virgo se puede dar la tensión de tengo ganas de hacer esto, pero están los platos por lavar. Y Venus dice, bueno, ya los lavaré después, porque ahora me urge el deseo, porque me pica la curiosidad por ese tema. Am, y nos puede dispersar mucho. Por eso también la cuadratura con Saturno-Neptuno. Hay un punto de dispersión. Y Marte en Virgo dice, si lavas los platos ahora, después te vas a poder liberar. Y eso es importante con ese Marte en Virgo, es importante tener en cuenta que un cierto grado de disciplina, de autodisciplina, pero también por la oposición Marte-Saturno. Pero ese Saturno, allí también está Neptuno. No estamos hablando de disciplina dura. No estamos hablando de, estamos hablando, primero, estamos hablando de autodisciplina. Marte es regente de Aries. Estamos hablando de algo del yo, no de la disciplina sobre los demás. No, no estoy hablando de esa disciplina. De la disciplina que soy capaz en mi día a día de tener conmigo mismo. Disciplina, que quiere decir hábitos, que quiere decir rutinas, que quiere decir esfuerzo y atención también. Entonces, esta T cuadrada me hace, o sea, por la presencia de Neptuno, es una disciplina compasiva, o sea, de alguna manera nos, no, la situación no requiere una disciplina dura, militar. O sea, no, requiere una disciplina comprensiva, que vamos a dispersarnos. Bueno, pues volvemos a recuperar el foco. Lo que también esta T cuadrada me recuerda es que cuando tenemos ese tipo de disciplina en lo cotidiano, que a veces intentamos huir de ella, depende de la persona, o sea, depende de la carta que tenga la persona, de cómo sea, pero a veces intentamos huir de esas rutinas y todo esto, de esa repetición disciplinada, em, porque nos da una sensación a veces claustrofóbica, ¿no? De como si estuviéramos esclavizados en el día a día. Pues resulta que es al revés. O sea, cuando cumplimos de forma práctica y eficiente en nuestras rutinas y en nuestro día a día, esto nos libera.
nos libera muchísimo tiempo para después, para que esta Venus después pueda enfocarse en aquello que le apetece. Entonces, disciplina blanda, disciplina compasiva, neptuniana, pero la oposición Marte en Virgo, que después pasa a ser Marte en Libra, cuando se hace exacta la cometa, con Saturno en el primer grado de Aries, también nos recuerda que no hay atajos. No hay atajos, hay que asumir responsabilidades. Si hemos abierto puertas, si nos hemos comprometido con cosas, esto exige atención, esfuerzo, trabajo, exige una entrega, pero es ese esfuerzo y ese compromiso, esa responsabilidad, de alguna manera, responsabilidad con nuestro día a día y con nuestro autocuidado al mismo tiempo, con Venus, Júpiter en Cáncer, es esa responsabilidad la que, uno de los aspectos que mueve toda esa figura. Es una de las tensiones que es como un motor que hace que todo avance, pero desde la calma, poco a poco, una cosa detrás de la otra. Pero sí que habrá que poner bastante foco estos días. Bueno, pues mm, una figura bastante tremenda que se repite en noviembre, que el año que viene se repite varias veces, sobre todo el año que viene. El tema es que Júpiter va a activar esta figura, va a ser un momento tremendo, pero estamos acompañados de ese sello de Salomón durante lo que queda de este año y gran parte del año que viene y quizá el siguiente también. Em, Al mismo tiempo hay que desmitificar un poco estas figuras. O sea, son figuras de aspectos que se dan igual que el rectángulo místico. O sea, las nomenclaturas en astrología, sello de Sol, Salomón, rectángulo místico, eh, no sé, muchas palabras, exilio, detrimento, exaltación, o sea, hay mucha nomenclatura en astrología que es la que es y está bien porque el dedo de Dios, eh, y está bien porque nos aporta información, pero hay que desmitificarla también. Figuras de aspectos se forman siempre. Sello de Salomón, sí, es una figura, un hexágono con una estrella de David en medio. Es una figura que se ha utilizado en magia, tanto en el mundo judío como en el mundo árabe, como en el esoterismo europeo. Viene de mucho más allá, o sea, de alguna manera la estrella de David, el sionismo se la apropió como símbolo, pero eso es bastante reciente. Es una figura que viene de Mesopotamia e incluso se han encontrado grabados en China, pero que tienen miles de años. O sea, la geometría sagrada no es propiedad de nadie, es propiedad de la humanidad. Um, y quizá ni siquiera esto. O sea, forma parte del universo, forma parte de cómo está hecho el mundo, ¿no? De cómo funciona la vida. Entonces, sí, es una figura muy poderosa y hay que aceptar el dinamismo, la transformación a la que nos lleva esta figura. Es muy poderosa, pero al mismo tiempo no nos la flipemos. O sea, no hagamos las cosas demasiado grandes. Nos acompaña esta figura durante un año y medio, 2 años. Son tiempos a nivel astrológico, y creo que en el mundo es bastante evidente también, son tiempos claves, son tiempos de enorme transformación. Sí, pero una y otra vez tenemos que volver a, a pisar, a la toma de tierra. Tenemos que volver a Virgo, a Tauro, a Capricornio. Tenemos que
hacer todo, que todo eso sea funcional. Y cómo acaba siendo funcional? Pues en nuestro día a día, nuestra cotidianidad. O sea, no nos quedemos atrapados en conceptos grandilocuentes muy abstractos, porque esto nos separa de lo real que está sucediendo. Y lo real no solo sucede, sino que también tenemos que hacer que suceda. Entonces, pongamos atención. No entremos en una deriva de sí, el nodo norte nos está indicando que hay que confiar, sí, hay que confiar en Piscis, em, pero no entremos en esa deriva de confío y fluyo. Hay que confiar y fluir haciendo, tocando tierra. Em, y no solo tierra, combinando los cuatro elementos, o sea, equilibrando los cuatro elementos. Y además, precisamente con esta figura están activados todos los elementos, están activados todas las energías, mm, todas las modalidades también. Está, está, está todo activado. Entonces hay que integrarlo todo. Hay que alinearse y no irnos solo para arriba. Irnos, o sea, tocar tierra, tener la cabeza clara, abrir el corazón para sentir y sentir ese ímpetu del fuego. Um, los cuatro elementos están en juego. También la cardinalidad, el mover hacia adelante, um, la energía fija, la cruz fija, el estabilizarnos, el asimilar, la energía mutable, tener flexibilidad de cintura para adaptarnos a todos los cambios. Todo está activado. Entonces, es un momento muy interesante, muy, muy interesante. Voy a volver un momento a la luna llena. Esta luna llena que, ¿qué es esto? O sea, nos habla de esta coherencia interna con el eje Leo Acuario. Am, no intentemos ser aquello que no somos. O sea, no se trata de convertirnos en algo que todavía no somos. Se trata de convertirnos en algo que siempre hemos sido, pero se ha ido tapando por condicionamientos. Entonces, es un tema de ir quitando capas para ir a lo que ya somos, para ir a nuestro sol. Ahí el tema de la carta heliocéntrica, ¿no? También es interesante como complemento. Am, y el eje Libra-Aries, eje vincular, pero con Marte y Saturno-Neptuno. Marte-Saturno, siempre hay dificultad con Marte y Saturno, hay que aceptarla, pero la dificultad que nos plantean es la del esfuerzo, es la del esfuerzo, y un esfuerzo que puede ser extremadamente productivo ahora mismo, pero hay que centrarse con Marte en Virgo. Cuando Marte pasa a Libra, mm, ser capaces de negociar nuestros vínculos, de encontrar un equilibrio, o sea, que ya no solo todo es Marte en Virgo de la laboriosidad de Virgo, ¿no? O sea, la obsesión por el detalle. Marte en Libra se relaja un poquito, pero busca un nuevo equilibrio, busca una armonía. O sea, después de todo el trabajo, después de todo el esfuerzo, busquemos un punto de armonía también. Cuando Marte entra en Libra, Venus se junta a Júpiter. El gran benéfico, el pequeño benéfico, se juntan en Cáncer, donde Júpiter se exalta. Tiene mucho que ver con esa armonía, con esa búsqueda de la armonía. Busquemos el bienestar en los lugares protegidos, donde podemos bajar la guardia, donde podemos estar en familia, entre amigos.
donde, donde valoramos eh, ese espacio de nutrición, ese espacio protegido, el, el, el refugio. Si Capricornio es la intemperie, Cáncer es el refugio. Cuidemos ese espacio. Y nuestro cuerpo también es un refugio. Y nuestro cuerpo emocional también lo es. Entonces, cuidemos todo esto, busquemos el equilibrio y la armonía con ese Marte en Libra. Pero eso va a tomar atención y va a tomar esfuerzo. O sea, para no entrar en una deriva, para que no se imponga lo neptuniano. Saturno mantiene a Neptuno un poco atado ahí. Y al revés, para que Saturno no se ponga demasiado duro, Neptuno lo levanta un poco del suelo, lo aligera. Entonces, busquemos estas armonías. Y por lo demás, por Urano, que recibe dos trígonos, que recibe dos sextiles, por Urano, pues entreguémonos a ese movimiento de cambio, abriéndonos a lo inesperado, em, estando abiertos a innovar, abiertos o sea, Urano en Géminis es una energía tremenda en un signo mutable como Géminis, un signo mercurial. Urano es la octava superior de Mercurio, ah, muchísimo movimiento con ese Mercurio en la luna llena, ese Mercurio ya estacionario que se va a poner directo, que vuelve otra vez hacia el Sol para ya acabar de escribir la nueva historia, de tener una nueva narrativa con toda la información, ese Mercurio cargado de información de los últimos años, mm, escribiendo una nueva historia de uno mismo en Leo, reescribiendo nuestra propia historia, soltando lastre del pasado, soltando narrativas que ya no nos sirven. Em, pues abrámonos a todo ese cambio. Em, y ahí, pues, hay que escuchar las señales también, ¿no? O sea, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando en el eje Leo-Acuario, con ese Sol-Plutón, em, ciclo que se inició hace 6 meses con la primera conjunción de 19 más, o sea, habrá 20 conjunciones Sol-Leo los próximos 20 años. Entonces, hace 6 meses, en enero, creo que fue, se inició el primer ciclo Sol-Plutón en Acuario. Un, un ciclo que a nivel colectivo, pues, y a nivel personal también, se irá repitiendo durante 20 años de Plutón en Acuario. O sea, cada vez que el Sol pase por Plutón, se abre un nuevo ciclo Sol-Plutón. Ahora estamos en la oposición. La oposición es una tensión, pero hay que verla también, es el punto medio de un ciclo. Entonces la oposición es un punto privilegiado también, como un observatorio, es una perspectiva. Cuando estamos a mitad de ese ciclo conjunto que se abrió en enero, miremos dónde estábamos en enero, qué estábamos poniendo en lo acuariano, qué mm, qué estábamos poniendo de nuestro Leo en lo colectivo, en lo social, en lo acuariano, en enero. Ahora estamos en esa primera oposición. em, Estamos en un punto en el que tenemos perspectiva para saber cómo ha ido este medio ciclo y entramos en la segunda mitad del ciclo y después, en enero que viene, volvemos a empezar otro ciclo y así habrá en total 20 ciclos Sol-Plutón de gran transformación de esa coherencia dentro-fuera, de de ese camino hacia nuestra autenticidad, al fin y al cabo, y cómo nos queremos compartir, desde dónde nos queremos compartir. ¿Qué pasa cuando
esto no lo estamos consiguiendo y hay que escuchar las señales ahí. Pues que el cuerpo se queja, por ejemplo. Empezamos a somatizar. Um, a veces se agudizan ciertos temas autoinmunes. Tenemos el cuerpo cuando nos traicionamos a nosotros mismos, el cuerpo grita. Y eso eh, no hay que maldecirlo, hay que bendecirlo, porque es lo que nos permite escuchar muchas veces. También puede ser que nos deprimamos, que tengamos ansiedad. Todo esto son síntomas y hay que escuchar todos estos síntomas. Cuando el cuerpo, cuando la psique, cuando el estado de ánimo se está quejando, está gritando, hay dolor, hay expresión de dolor, no lo veamos como una enfermedad, veámoslo como un síntoma. Nos está hablando de algo. ¿Dónde no estoy siguiendo mi camino? ¿Dónde no estoy siendo honesto conmigo mismo? Em, ¿Dónde estoy proyectando fuera aquello que no estoy siendo capaz de hacerme cargo? Y digo, no, es que estoy en una situación, he creado una situación que la vivo como monstruosa, pero ese monstruo hago como que no tiene nada que ver conmigo. No, también es la acumulación de decisiones a lo largo de mi vida. Entonces, acojamos ese monstruo porque es nuestro monstruo. Hagámonos cargo de él e intentemos dialogar con él, a ver cómo podemos hacer que no sea tan monstruoso. Y a medida que vamos haciendo ese diálogo, ese monstruo se va haciendo cada vez más pequeñito, a medida que vamos siendo cada vez más coherentes con nosotros mismos. Y al final es una mascota, es la sombra plutoniana que también tenemos y no hay que rechazarla. Cuando la rechazamos normalmente la proyectamos fuera, pero sí que hay que hacerse cargo y, y hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones para acercarnos más a nosotros mismos, a ese Leo. O sea, acercarnos cada vez más a ser quiénes somos y a venir aquí al mundo a hacer lo que hemos venido a hacer. No es que no sé lo que he venido a hacer, he venido a ser yo. Básicamente es esto. Lo demás son consecuencias de eso, pero básicamente he venido aquí a vivirme. Entonces, mm, escuchemos cuando el cuerpo se queja porque es el síntoma, es la información que nos está, es la alarma que nos está diciendo, oye, hazme caso, que aquí hay que mover algunas piezas y aquí hay que hacer una escucha atenta y aquí hay que hacer un diálogo, ¿no? Y por el otro lado, Marte, Saturno, Neptuno, esfuerzo compasivo, o sea, mm, disciplina suave, diría. Y bueno, eso es un poco lo que os quería compartir. Tremenda quincena este domingo, tremendo sello de Salomón. Esto sigue y la luna llena del día 9, pues una luna de cambio que nos va a exigir esfuerzo, que nos va a exigir atención. Oye, mejor tomarlo con ganas porque todo esto es para bien. O sea, todos estos cambios, transformación, es ir hacia uno mismo, es conectarse a la vida. Y esto es un poco lo que os quería compartir hoy. Bueno, que tengáis, por lo demás, que tengáis un buen mes de agosto. Iré haciendo más contenido cuando salga. Que tengáis buenas vacaciones, quien las tenga, y si no, pues buen trabajo a quien lo tenga, con disciplina, pero con suavidad, compasivos, cuidándonos. Bueno, hasta luego.